Dentro de la construcción hay alguien que se llama diseñador de interiores. Es una persona que su trabajo se especifica o está centrado, es decir, de hecho es un profesional, pues el diseñador de interiores se encarga de la estética y la armonía visual de las cosas dentro de una construcción, dentro de un entorno, dentro de una habitación o de una sala. Su trabajo se centra en eso, podemos decir en vestir habitaciones ya construidas. Es la persona que se encarga de seleccionar los muebles, los colores, la iluminación, las texturas y todos los accesorios que deben estar en el ambiente para que sea agradable y que de alguna manera quiere reflejar el estilo y la personalidad del cliente. En este caso, yo quiero hablar de algo que es muy interesante. Jesús no trabaja de afuera hacia adentro. Jesús trabaja de adentro hacia afuera. Y como nosotros somos el templo, ese fue el título que se nos dio, o uno de tantos, vosotros sois el templo del Dios viviente. Entonces, aquí hay que reflejar en los gustos del dueño del templo, que es Dios. Amén. Aquí se debe reflejar y las cosas deben ir ubicadas y deben ir establecidas conforme al modelo, conforme al gusto de quien es el dueño de nuestra vida. Cuando nosotros hablamos de transformar, en esencia el término transformar lo que significa es cambiar de forma. Amén. Cambiar de forma. La misma palabra lo dice, trans, que significa cambio, y morfo, que viene de forma, significa forma. La transformación es un cambio de forma. Puede aplicarse a algo a lo que se le quiere dar una forma o un modelo específico, o puede aplicarse
Amén. Entonces resulta que alguien dice, Jesús nos ama como somos. Eso no es verdad. Alguien explíqueme pues cómo así. Jesús no nos ama como somos. Nos ama a pesar de lo que somos. A pesar de lo que somos. Es decir, el Señor sabía que cuando vino a salvar ángeles, no vino a salvar ángeles, vino a salvar pecadores. Y se metió entre los pecadores, comió con ellos, estuvo con ellos. Amén. Vino a salvar pecadores. Pero ¿qué es lo que espera Jesús cuando Él tiene contacto con un pecador? Que ese pecador se arrepienta, se convierta y sea diferente. Vea, cuando la gente peca, Dios la perdona. Pero ¿qué espera Dios cuando Él me perdona? ¿Qué espera Dios de mí? Un cambio. Yo no puedo decir, no, es que sí que yo amo a Dios y enlodado en el pecado. Olvídate de eso. Si alguien pecó y se arrepiente, Dios lo perdona. La gente no se condena porque peca. La gente se condena porque no se arrepiente. Amén. Porque cuando alguien se arrepiente, el apóstol Pedro dijo, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Gloria al Señor. El Evangelio. Jesús entró al templo que estaba hecho un desorden. Diría alguien, estaba hecho un bochinche completo. Todo el templo había cambiado, las prioridades se habían invertido. Ahora lo importante no era la adoración, ahora lo importante era el lucro, el negocio. Pero entonces Jesús entró allí para arreglar, para corregir ese desorden. Fue necesario que Jesús entrara y desde adentro empezó a poner las cosas en orden. ¿Qué hace esta mesa aquí de moneda? La papió, se va. ¿Qué hace esto aquí? Me lo saca. ¿Qué hace esto aquí? Me lo saca. ¿Será que Jesús no puede en esta noche meterse al corazón de alguien y empezar a sacar lo que no sirve? Pero déjalo entrar y verás que Jesús saca lo que no está bien. Amén, amén, amén. Uno ve lo exterior. Uno ve lo exterior. Y lo exterior se puede hasta fingir. Yo siempre digo, cuando alguien cae en público, hace mucho rato que cayó en privado. Porque la vida espiritual, la esencia de la vida espiritual no es lo que yo hago en público. A mí no me señalen por lo que yo hago en público. Y el predicador y el pastor, no, eso no es la vida cristiana. La vida cristiana se vive en intimidad, en lo secreto, allá con Dios.
el culto largo, que una cosa, que lo otro, y ya por cualquier cosa te ofendes, y yo no vuelvo a culto por esto, y yo no hago esto por lo otro. Créeme que Jesús ya lo dejaste afuera. Amén. Aunque usted no diga amén. Y lo voy a demostrar por la Biblia. Porque lo he dicho no sé cuántas veces y lo vuelvo a repetir. En mi concepto, tal vez esté equivocado, hermano, y me corrige. Uno de los versículos más tristes de la Biblia es Apocalipsis 3:20. Y usted preguntará por qué. Gloria al nombre del Señor. La pregunta que yo hago es: ¿será posible ser cristiano sin Cristo? Pero hay cristianismo sin Cristo. Donde está la fachada, Dios le bendiga, hago todo lo que hace un creyente. Pero mi vida con Dios está estancada. Gloria al Señor. Pero no vinimos aquí a censurarte. Vinimos a decirte que hay alguien interesado en que las cosas cambien. Eso es transformación. Que usted, usted ya hoy después del culto, y no porque sea en el sermón, no porque esté predicando yo, no, sino que si usted quiere cambiar, usted necesita esperar 3 días, esperar 15 días, un año. Usted empieza a cambiar hoy. Cuando usted se da cuenta de lo que está mal, y Cristo a través de su palabra dice lo que está mal, usted dice: no, yo estoy mal, yo debo dejar esto, y vuelvo donde nunca debí salir. Gloria al nombre del Señor. Ustedes se acuerdan de la Odisea. La Odisea, la iglesia tibia. ¿Y por qué? Permítame entonces adentrarme en eso. La Odisea era la iglesia, donde se suponía que Cristo estaba ahí. Y oh sorpresa, no estaba. ¿Y sabe por qué no estaba? Apocalipsis 3:14, escribe al ángel que de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. ¿Cuál es este tipo de cristianismo? El cristianismo que quiere quedar bien con Dios y con el diablo. El cristianismo que hace cosas para los amigos para que no los señalen de fanático, pero al mismo tiempo quiere servir a Dios a su manera. Esa es tibieza. Porque nosotros no estamos para agradar a la gente, estamos para agradar a Dios. Amén. Y normalmente una vida agradable a Dios casi siempre es incómoda para la gente. Que ustedes son muy fanáticos. Bueno, si usted me quiere llamar así, si usted no quiere llamar así, pues está en todo su derecho. Pero aquí no podemos mezclar. La tibieza es una mezcla de lo frío y lo caliente, de lo pecaminoso y lo santo. La tibieza es mezcla. La tibieza es que yo soy un creyente en estas 4 paredes y un mundano en la casa o en la calle. Aleluya. Ven, me voy a predicar, pastor. Perdón, no se olvida. Nuestro cristianismo no se mide aquí. Nuestro cristianismo no se mide aquí. Aleluya. Eso es tibieza. Pero por cuanto eres tibio y no frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, ese era el concepto que tenía la iglesia de la Odisea de sí misma: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. El Señor le dice: no
porque se ufanaban de muchas cosas. Amén. Pero habían dejado afuera a quien se suponía que estaban adorando a Él. Y usted sabe qué son nuestros cultos sin presencia de Dios. Reuniones, programas sociales donde yo, mi hermano, Dios te bendiga y tal, pero lo más esencial aquí en nuestro culto, si en mi vida personal es la presencia del Todopoderoso moviéndose en mi vida y direccionando mis pasos y diciéndome cómo debo vivir y por dónde debo ir. Y cuando Él habla, yo no cuestiono, agacho la cabeza y digo: habla Jehová, porque tu siervo oye. No empiezo a cuestionar. El colapso de muchas vidas, el colapso de muchos hogares, el colapso de grandes ministerios no está en lo que hacemos, no está en la práctica exterior, está en lo que hemos dejado de hacer acá dentro del corazón, a perdonar cuando nos ofenden, a ir en busca de Dios cuando debo hacerlo, a decir las cosas, a hacer lo que debo hacer cuando toca. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Puede haber cristianismo sin Cristo. Porque puede haber vida sin rendición. Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Amén. Tome su cruz y sígame de vez en cuando. Cada día. Le digo una cosa. Usted sube un sermón en este estilo a las redes sociales y le dan palo, porque esto ya no se predica. Hoy hay mucha comodidad, cristianismo cómodo, vive como quieras, haz lo que quieras. Sí, tú puedes tener de vez en cuando hasta por allá tu cosita de escondido, puedes tomar unas cosas. No hay necesidad de tanto. Pero la gente dice que es cristiano. Estos días el hermano me pone una cosa y niño me dio risa. Estamos para adentro, para charlar, y vamos a jugar con los tiquetes. Ahí hay un estanque. ¿Y sabe cuál es la música de fondo? Música cristiana, en un estanque. Porque el cristianismo se volvió moda. La música cristiana se volvió negocio. Por eso yo le digo a quienes participan de la alabanza y quienes tienen la oportunidad de pararse acá: esto no es un escenario y usted no es un artista. Esto es un altar y aquí somos adoradores. Y la Biblia dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Aleluya. Es un cristianismo sin Cristo. Servicio condicionado. Hoy uno escucha servidores que si me ponen tal cosa, que si me dan, que si me llevan, que si me traen, que si no, no. Y usted quiere para poner condiciones. ¿Y yo quién soy para poner condiciones? El Señor dijo: si alguno me sigue, sírvame. Y donde yo estuviere, allí estará también mi servidor. No estamos aquí para imponer condiciones. No, olvídese. Canto sin adoración, relaciones sin perdón, vida sin oración, sin unción, buscando más la adoración de los hombres que la aprobación de Dios, pensando más en qué gano yo, como los campistas del templo, en que realmente la gloria de Dios se mueve. ¿Y sabe dónde empieza eso? Eso no empieza en lo exterior. Eso no empieza con ponerse una corbata o una falda larga, porque si eso se tratara, las monjas serían más altas que todos ustedes. No se trata de eso. Se trata de que Cristo se siente ahí en el trono. Amén. Que Él entre. Amén. Y Él allá, esto me lo quita de aquí, esto no va aquí, esto no va aquí, lo saca de acá. Y cuando eso pasa, en la vida se refleja. En la vida se refleja. Iglesia, nosotros estamos viviendo un tiempo
sincretismo, revoltura de todo, revoltura de todo. Pero la iglesia del Señor, el creyente, la iglesia fiel santa del Señor no se mezcla. Tenemos un solo Señor, uno solo. Amén. Y Pablo dijo: no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y nosotros como siervos por amor de Jesús. Lo que significa que en esta noche cada uno es capaz. Yo le decía al empezar que cuando yo escucho el término renovación, estamos hablando de algo que nos confronta, algo que me hace poner frente a un espejo espiritual a decirme realmente cómo estoy. Y usted sabe en esta noche hasta dónde Jesús está dentro, tiene un pie afuera o lo dejó afuera. Pero en esta noche dice: ¿me dejas entrar? ¿Por qué no están de pie, por favor? La